Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Empezamos la grabación de la clase de Derecho Penal General correspondiente al grupo segundo año AB diurno. Hoy es jueves 6 de mayo de 2021. Clase de Derecho Penal General. Primero voy a dar el siguiente anuncio y lo voy a explicar para que después no se me sientan los estudiantes. Viene otro programa de entrevistas con la doctora Julia y esta vez dedicado a la ciberdelincuencia. Voy a traer, aquí van a ser 3 expositores, uno internacional y dos expositores internacionales y y un entrevistado nacional. Van a ser 3 en esa entrevista. Sin embargo, recuerde usted, es sobre la ciberdelincuencia y la pandemia COVID-19. Recuerde usted que yo tengo 5 grupos. Y el programa de Zoom que tenemos generalmente la mayoría de los profesores, o al menos yo, es el programa básico, que es de tiempo ilimitado, pero solamente el auditorio puede estar conformado por 100 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos van a poder estar. Van a estar 15 estudiantes por salón, porque dentro de esos 100 participantes se cuenta el anfitrión, se cuentan los invitados y los invitados van a tener cada uno 5 invitados. Fíjense, cuando entran así, las personas que entraron fueron con dispositivos solo con nombre, el nombre nada más. Y el día del evento tenían un nombre y apellido inventado. Porque el día del evento fueron los hackers de Rusia con un grupo de hackers panameños. Todo eso me lo dijo la seguridad de estas redes sociales. Entonces, pero ese programa de entrevistas con la doctora Julia, yo voy a hacer 2 partes para que puedan estar en la segunda vuelta otro grupo de estudiantes que no van a ser los mismos que participaron en la primera vuelta. Una vez me confirmen los expertos extranjeros, entonces yo les estaré a ustedes dando definitivamente que va a ser este mes o más tardar en los primeros días, a mediados del mes de junio, más tardar. Yo les voy a estar a ustedes señalando los nombres, pero se los he avisado, se los he ido avisando a todos los grupos porque no quiero sentimiento y que la profesora no me escogió a mí porque piensa que yo estuve involucrada. No, eso no tiene nada que ver. Los que no van no tienen nada que ver con el incidente que ocurrió. Simple y sencillamente que no tengo el plan de 300 invitados. Y como entiendo que de un momento a otro regresamos a la universidad, a la infraestructura de la universidad, cosa que no me pone contenta, créanme, porque yo, independientemente del incidente que tuvimos, que son situaciones que pasan, ya sean los alumnos, ya sean los ciberdelincuentes, independientemente de eso, son situaciones que pasan. No, yo no rechazo esta opción. Esta opción es excelente, que nosotros demos clase de manera virtual, pero yo no soy la que decido. Lo que a mí me detuvo de pasarme al plan de las 300 personas es que si pronto retornamos a las aulas,
Entonces no vale la pena tener un plan que es muchísimo más costoso. Bien. Dicho esto, no recuerdo quién me preguntó, creo que fue Andrés, ¿fuiste tú? Sí, profesora, que cuando Bien. regresaríamos. Bien. Dicho esto, empezamos entonces nuestra clase. Son las 12:37. A la 1:37 yo suspendo para que entremos a preguntas y respuestas. Permítame que avance para entrar luego a preguntas y respuestas porque tenemos la clase, creo que es hasta las 2:15. Yo sí quisiera Arieli, hágame el favor de estar pendiente a las 2 de la tarde. Usted me interrumpe, porque así como les estoy pidiendo que entren puntuales a mis clases, no quiero que entren fuera de tiempo a las clases de sus profesores. A las 2 en punto usted me avisa. A Sí, la profesora. 1:30 yo debo, a la 1:35 debo dejar de hablar para entrar a las preguntas. Voy a compartirles la pantalla. Bien, entiendo que están apreciando todos lo que estamos viendo. Y quiero que me diga, a ver, Andrés, aquí nosotros Dígame. vimos la interpretación de la ley penal completa. Hoy vamos a empezar. Empezamos, ya habíamos empezado, pero quedamos primero en la descripción de las incompletas, ¿verdad? No. Ya nosotros pasamos la clasificación. Eso ya lo dimos. Ok, sí. Entonces, Quedamos en la sí, interpretación. en esa misma diapositiva, ¿verdad? En esta. En esta. En esa, profesora, ajá. Muy En bien. esta. Habló, dividió los temas y entonces ya venía a explicar cada La uno. explicación, bien. Entonces, hoy debemos nosotros concluir. Hoy concluimos este módulo. Ya habíamos señalado, jóvenes, en qué consistía la interpretación de la ley penal y habíamos también establecido la clasificación de la ley penal, atendiendo al resultado, al origen y al método. Vamos a empezar según el resultado. La progresiva. La progresiva me va a indicar a mí, o cuando voy a hacer un análisis, una interpretación de la ley penal, que no es más que explicar en qué consiste esa ley penal, cuáles son los aspectos que involucra esa ley penal. Eso es en términos generales la interpretación de la ley, y vimos que la naturaleza era crear derecho o explicar el derecho. En este caso, explicar el derecho penal. La progresiva implica que quien interpreta va a encontrar una explicación de la ley buscando una relación entre el contenido de la ley y la necesidad que hubo en ese momento en la sociedad. Por ejemplo, los delitos cibernéticos. Los delitos cibernéticos, antes de que tuviésemos internet, no estaban contemplados en el libro segundo del Código Penal. Cuando yo estudié hace 1000 años atrás, tengo 32 años de abogada. Cuando yo estudié, no se asomaba ni siquiera que hablásemos de la internet ni de las computadoras. Las computadoras tenían las grandes potencias y una computadora era del tamaño de un salón de clase de la Facultad de Derecho, y solamente las grandes potencias. Estamos hablando de Estados Unidos, obvio, la extinta Unión Soviética, China. En cambio,
en la actualidad todos tenemos un dispositivo. Nosotros andamos permanentemente con una computadora. ¿Cuál es esa computadora que nosotros siempre cargamos en nuestra mano? Simple y sencillamente el celular. El celular es nuestra computadora. Debido a eso, entonces hay que regular con respecto a la información que se tiene de esa información que está en esa mini computadora o en esa macro computadora. Ya tenemos laptop, computadoras de mesa, tantos tipos de dispositivos. Antes las computadoras no tenían cámara, ahora tienen cámaras. Empezaron la gente a utilizarla como un mecanismo para realizar las transacciones comerciales a nivel mundial. Y era más fácil realizar un contrato, por ejemplo, íbamos a comprar acciones de una multinacional con Singapur, no tener que trasladarse los ejecutivos, se estaban ahorrando todos los gastos que eso implica, transporte, alimentación, hospedaje, ¿se fija? Y podían realizar esas actividades vía web, vía internet. Entonces se hace necesario legislar con respecto a ese tema. Ya ahora, aunque no me guste, pero yo no soy la que hago las leyes, ni la que impone o decide qué avance va o no, tenemos las llamadas firmas electrónicas y hay una sección en el registro público de las firmas electrónicas. Y esa firma electrónica, esa sí es verdad que se la puede copiar cualquier persona. Entonces ya se está legislando al respecto. Esa es la progresiva. La declarativa, que es bastante difícil poderla llevar a cabo, me va a indicar cuál era la voluntad del legislador y el texto legal. Por ejemplo, el feminicidio que tanta roncha ocasiona a nivel de país y a nivel mundial. Lo que más me duele es que son las mujeres las primeras detractoras de este tipo penal. ¿Qué sucede? Que de repente nosotros estamos en el ejemplo de la declarativa, el tipo penal del feminicidio, que en Panamá no tenemos feminicidio, tenemos femicidio, porque solo es el femicidio abarca la muerte de la mujer producto de relaciones desiguales de poder. Y cuando hablamos de feminicidio, que yo fui la primera, que ahora andan ahí tarareando, la primera aquí en Panamá que expliqué el concepto de la diferencia entre femicidio y feminicidio. Y el feminicidio que involucra no solamente la muerte física de la mujer, sino aquella muerte de la mujer que implica el irrespeto a sus derechos, a que no se le trate de manera igualitaria y que el Estado no reconozca los derechos que tiene la mujer. Ese es el otro aspecto del feminicidio que nosotros no tenemos. Entonces, el femicidio no está estipulado aquí en Panamá como un tipo penal autónomo, sino como parte del homicidio. Y yo voy a hacer la interpretación declarativa. Bueno, es que el legislador pretendió introducir esta figura delictiva y creía que al introducir esta figura delictiva, él ya estaba cubriendo a la mujer. Pero no fue así. Ese es un ejemplo. Eso era lo que pretendía el legislador en su momento. Sin embargo, el resultado fue otro. La extensiva, ir más allá de la definición literal de la ley. Por ejemplo, usted, acuérdese que cuando hablamos de la ley penal, nos estamos refiriendo no solamente al código en su contexto, al código penal en su contexto. Cada artículo de ese código
nosotros lo podemos identificar como una ley penal. Y el señalar que vamos más allá de la definición literal de la ley quiere decir que nosotros vamos a establecer una concordancia de leyes. Por ejemplo, yo voy a hablar de, o estoy analizando la norma del delito contra la libertad de tránsito. Y yo tengo que entender qué significa libertad de tránsito o la palabra tránsito sola. Y voy y busco en un diccionario especializado, con el diccionario de la Real Academia Española, ya yo me estoy yendo más allá de la definición literal de la ley. Por eso les explico yo a ustedes que cuando se va a interpretar o analizar la ley, yo no puedo únicamente tomar los parámetros de un solo método. Hay uno que definitivamente no lo podemos combinar si usted no es juez. Si usted no es juez, usted no puede realizar la interpretación judicial, que es según su origen. ¿Qué es lo que yo les estoy diciendo? Al momento en que nosotros analizamos la ley penal, no vamos a decir, bueno, solo lo voy a hacer por el resultado o solo lo voy a hacer por el método. Vamos a combinar todas. El que es juez va a poder realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 formas en una sola de analizar la norma penal. Los que no somos jueces, los que no pertenecemos a la judicatura, entonces en una sola vuelta lo podemos hacer desde las 11 perspectivas. La restrictiva solamente se toma en cuenta el alcance literal de la ley, solo lo que la ley advierte dentro de ella. Y buscamos la definición del concepto dentro de la ley. Por ejemplo, el delito de maltrato. La propia ley penal, el propio Código Penal, en el siguiente artículo, en un artículo establece el maltrato y en otro define lo que es el maltrato. Entonces allí no podemos buscar otra definición aparte del maltrato desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista de la psicología o de la psiquiatría. No, nos vamos a remitir exclusivamente al concepto que tiene el propio Código Penal. En cuanto a su origen, la judicial es obvia, evidente. Es la que realiza el juez. ¿En qué momento? En el momento de individualizar la pena. Cuando el juez individualiza la pena que dicta su sentencia, en ese momento el juez está interpretando la norma. ¿Por qué? Porque él ha tenido que analizar todas las evidencias que están, todas las piezas procesales, todas las evidencias que se encuentran en el expediente. Y él ha tenido que hacer un estudio minucioso del código y de las leyes que existen al respecto del tema sobre el cual va a emitir su opinión. Esa es la judicial, porque la está haciendo el juez. La doctrinal es la que hacemos los académicos. Cada vez que un profesor de derecho penal, un académico en el área penal, un investigador en el área penal, dicta una conferencia, escribe un libro y lo publica, escribe artículos y los publica, está realizando una interpretación de la ley penal a través del origen. La auténtica, obvio, es la que hace la persona quien crea la ley, que es el legislador. Pero lamentablemente nosotros sabemos, y dice que aquí es la verdadera. Yo no creo que esa sea la verdadera interpretación de la ley penal, que es la que hace el legislador al momento de crear la ley o explicarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque no todos los legisladores
que en Panamá le llamamos diputados, son penalistas. Solo el penalista conoce la técnica legislativa penal, no la conoce más nadie. Entonces, ¿qué es lo que va a interpretar? Lo que pasa es que con su manita, cuando la baja, ¡tra!, queda aprobada o desaprobada la norma. Según el método, aquí tenemos 5. La lógica. En la lógica, el estudio del deber ser, analizar el trasfondo de las palabras. Esa lógica me dice que yo voy a interpretar según el momento en que surgió la ley, cuál era el deber ser en ese momento, qué era lo que se tenía que hacer. Era un tiempo de invasión. Acabábamos de superar la invasión. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. 1990, la invasión fue en 1989, diciembre del 89, ustedes no estaban, pero ni sus luces. Algunos, no, yo creo que nadie estaba aquí ni por sus luces o estarían bebitos. ¿Qué sucede? Estaba el sentimiento patriótico a flor de piel. Estábamos pensando en la vulneración hacia la soberanía y la independencia de un país. Eso da pie, ese sentimiento patriótico producto de ese momento, a que surja una determinada norma. Esa es la explicación de la lógica, porque a veces se confunde con la lógica y la histórica. ¿Qué pensaba la gente en ese momento producto de lo que estaba viviendo? Eso es la lógica, entender. Entonces creamos esta norma. El histórico, no buscamos explicación en lo que produjo en el individuo el momento que se estaba viviendo. No, simple y sencillamente vemos lo que ocurrió. Bueno, el código de 1916, acuérdense que estuvo el código del 16, del 22, del 82 y luego el del 2007. El código penal del 2016, bueno, tuvo esa estructura porque estábamos prácticamente recién de nuestra vida republicana. Nos hicimos república el 3 de noviembre de 1903 con nuestra separación de la Gran Colombia, y era lógico que la estructura del Código Penal en aquella época fuera de esa manera. Esa sería una explicación histórica. La sistemática que yo les digo tanto a ustedes es cómo se hace, ubicando dónde está el artículo dentro del Código Penal. No es lo mismo un artículo que está en el libro primero que en el libro segundo. Inclusive en el libro segundo, que se habla de los delitos, yo tendría que analizar en qué título está. Si forma parte del título 15, que habla de los delitos contra la humanidad, o si forma parte del título segundo, que habla de los delitos contra la libertad individual. Eso es lo que me habla a mí la sistemática. Y yo voy a establecer una explicación desde esa perspectiva. Bueno, es que estas son figuras delictivas, si está en el título segundo, que afectan la libertad. Pero resulta que está dentro del capítulo que me habla de los delitos contra la libertad de culto. Entonces, aquí me está explicando que es ese derecho que tengo yo de poder profesar una religión, la que yo quiera. Yo estaba formando parte de mi culto religioso y resulta que yo soy bautista, o resulta que yo soy católica y estaba rezando mi rosario. Dicho sea de paso, este es el mes del rosario. Acuérdense lo que ha dicho el Papa Francisco, que hay que rezarlo para tratar que se vaya el COVID del mundo. Bien. Entonces, eso me va a explicar mi interpretación de la ley penal de naturaleza sistemática. La gramatical, sola y exclusivamente a lo que señala cada uno del término que contempla la ley penal.
según nuestra lengua materna, como es el español, y yo estoy leyendo un artículo del libro segundo que dice: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de, y voy a hacer la interpretación gramatical. Entonces yo digo, voy palabra por palabra. ¿Quién? ¿Quién es un pronombre personal indeterminado que aduce al sujeto? Esa es la gramatical. La analógica, y por eso les digo, jóvenes, que yo no puedo decir solo lo voy a hacer desde el punto de vista lógico. Claro, yo lo puedo hacer, cualquier persona lo puede hacer, pero esa interpretación, que es un análisis de la ley, quedaría inconclusa. Hay que combinar los métodos. La analógica es una concordancia de leyes. Por ejemplo, estoy analizando el delito contra la libertad individual identificado como desaparición forzada. Y resulta que eso está en el título segundo del libro segundo del Código Penal y tiene relación ¿con qué? Tiene relación con el título 15 del propio Código Penal, que habla de los delitos contra la humanidad, y tiene relación con el título tercero de la Constitución, que habla de los derechos y deberes individuales y sociales, y dentro de ese título tercero, con el capítulo primero, garantías fundamentales. ¿Están viendo? Estoy relacionando un artículo del Código Penal con otro artículo del Código Penal y con un artículo de la Constitución. Esa es la analógica. Esta es la que me gusta a mí, la analógica. Concurso de leyes. Puede darse el caso cuando se está aplicando una norma que ante una misma figura delictiva el juez determine que se pueden aplicar varias normas. ¿Cuáles son las características del concurso de leyes? Tiene que haber un delito. Dos, que existen. Este delito puede encajar en varios tipos penales. Y tercero, que cada tipo penal se rige por una norma jurídica. Un ejemplo, profesora. Siempre pongo el delito, de ejemplo, el delito de narcotráfico y el delito de blanqueo de capitales, por ejemplo. ¿Qué resulta? Que el delito de blanqueo de capitales requiere una figura delictiva como precedente y no necesariamente tiene ese delito que haber sido establecido como tal, es decir, atribuírsele, que se le haya atribuido la responsabilidad penal a una persona mediante una sentencia. Entonces resulta que el juez está viendo que Carlos está vinculado al narcotráfico, pero jamás a Carlos se le ha iniciado un proceso penal por narcotráfico. Nunca. Pero toda su barriada sabe que él es narcotraficante y que es el capo de un gran cartel aquí en Panamá. Y jamás le han allanado su casa. Y todo el mundo sabe en la comunidad, eso es a voz populi, que él presta dinero para que pongan, abran, inicien negocios y que no cobra intereses. Es decir, él no practique el agiotismo. ¿Qué sucede? Que Andrés, que es su vecino, Daisy, que es su vecina, Ariel y Lismarí, todos lo saben. Y Daisy dice, oye, yo me he dado cuenta que aquí en esta barriada, todas las mujeres que trabajan antes de ir al trabajo, al menos una vez a la semana, pasan al salón de belleza. Pero aquí no hay salón de belleza en la barriada. Y ellas tienen que levantarse muy temprano para pasar al salón de belleza y luego a su trabajo. Entonces ella va donde Carlos y ella sabe que Carlos se dedica al narcotráfico, pero que presta. Y le dice, oye Carlos, mira, yo he hecho este estudio de mercado y yo quisiera abrir un salón de belleza aquí. ¿Tú me puedes prestar $5,000? Y Carlos le dice, sí, cómo no. Pero entonces, ¿cómo va a ser el pago? Tú me vas a dar acciones. Ese salón de belleza lo vas a abrir bajo una sociedad anónima. Vas a ir con un abogado que te crea la sociedad anónima. Me vas a dar acciones
y me vas a dar un pago mensual. Dice Daisy, bueno, está bien, pero que el pago, tú sabes que cuando uno está empezando, no, tengo que hacer una buena publicidad, que todos se enteren que yo tengo aquí el salón de belleza. Y él le dice, está bien, entonces vamos a empezar con una mensualidad de $50. Ah, perfecto. Bien. Resulta ser que los negocios no han salido tan bien y entonces le estaban dando seguimiento a Carlos y Carlos no lo sabía. Detienen a Carlos y detienen a Daisy. Y dice el juez, ¿a qué figura delictiva aquí yo le voy a aplicar a Carlos? Blanqueo de capitales, delitos o delito de narcotráfico. ¿Qué le voy yo a aplicar a Daisy? Blanqueo de capitales o delito de narcotráfico. ¿Me estoy explicando? Entonces, él aquí, ¿qué es lo que me dice mi concurso de leyes? Existen principios para resolver ese caso. El principio de especialidad, el principio de consunción, absorción o inclusión, que significan lo mismo. Yo lo dejo en absorción porque absorbe un delito al otro. Alternatividad, subsidiariedad e indiferencia. El de especialidad me va a indicar que de esas leyes yo busco a la especial, la que desarrolla exclusivamente esa figura delictiva. Absorción, yo me fijo si esos tipos penales que encaja, ese delito que encaja en varios tipos penales, hay uno que contiene al otro. Indiferencia, no importa cuál de los dos se aplique. Alternatividad, puedo aplicar las dos normas y me voy a un concurso de delitos, que va a implicar un concurso de delitos porque voy a aplicar las dos normas. Y al momento que individualizo la pena, tengo que hacer una sumativa de las penas que tiene cada uno. Y la subsidiariedad, que uno subsidia al otro. Uno depende del otro. Como es el caso del narcotráfico, delitos relacionados con droga y el blanqueo de capital. El delito relacionado con droga es el precedente del blanqueo de capitales. Y que yo no hablaría de delito, sino acción ilícita, porque recuerde que no tuvo que haber sido procesado penalmente Carlos como narcotraficante para que sea este el delito que va a ser el puente para que ocurra el blanqueo de capitales. Porque el blanqueo de capitales es utilizar dinero proveniente del delito y emplearlo en negocios lícitos. Ese es el blanqueo, se limpia el dinero, esa es la acción. El tema 2 me habla de la vigencia de la ley. Yo voy a hacer un alto aquí, voy a hacer una pregunta porque voy a felicitar a la persona y lo que yo estoy viendo aquí. Y la quiero felicitar. Eso implica esfuerzo. Arieli, ¿esa niña hermosa es tu bebé o es tu hermanita? Es mi sobrina. Es tu sobrina. Sí. Yo la voy a felicitar y le voy a explicar por qué. Yo estaba viendo, ahora tengo que estar más pendiente, no es que esté vidageneando nada, pero como estos ridículos necios andan hackeando locura, tengo que estar más pendiente de lo que usted está haciendo. Y me ha llamado la atención que la niña estaba detrás de su tía y detrás de su tía, y dije, la niña, pensé, y estaba hablando, digo, tiene sueño. Y ella, aún cuando está recibiendo sus clases, y es más cómodo estar solita, ella ha tomado la niña en brazos. Yo la felicito, Arielis. Eso denota la calidad humana suya. Muy bien, la felicito. Gracias, profesora. Bien.
Vigencia de la ley en el tiempo. Ahora en la ronda de preguntas tú empiezas, Andrés. Vigencia de la ley en el tiempo. Aquí vamos a ver la aplicación de la ley en el tiempo, en el espacio y en las personas. En el tiempo habla de la vigencia de la ley. ¿Cuándo yo puedo aplicar la ley penal? Sola y exclusivamente cuando está vigente, cuando está activa, es decir, cuando no ha sido derogada por otra ley. ¿Dónde se encuentra esto ubicado? En el artículo 17 del Código Penal y aquí en el libro primero. Y mire, aquí estamos haciendo una interpretación de la ley penal analógica, porque yo le traigo aquí a relacionar el artículo 17 con el artículo 14 y el artículo 9 del Código Penal, aunque sean de la misma excerta legal. ¿Qué me está señalando aquí? Los delitos son penados de acuerdo con la ley vigente al tiempo de la acción o de la omisión. Acuérdense que los delitos, lo veremos en su momento, lo podemos hacer a través de una acción, realizar algo o de no realizar algo. Yo soy la enfermera o yo soy la enfermera y el médico me ha ordenado que tengo que aplicarle al paciente que está en cuidados intensivos cada 8 horas un medicamento, porque si no, él va a convulsionar y se muere. Y me quedé dormida o me pagaron para eso y no le apliqué el medicamento, el paciente convulsiona y muere. Allí se ha cometido un delito por omisión. Dejé de hacer algo que tenía que hacer. ¿Qué me dice a mí? La otra parte, queda salvo el supuesto previsto en el artículo 14 de este código. El artículo 14 me habla, siempre se va a aplicar la ley vigente en el momento, pero si hay una ley que no está vigente y que es favorable al reo, se le aplicará, y eso se llama el principio de irretroactividad de la ley. Con respecto a la vigencia de la aplicación de la ley penal en el tiempo, se dice, a cada conducta ilícita se le aplica la ley presente en ese momento. Sin embargo, podemos aplicar dos principios como excepción. El principio de irretroactividad de la ley, el principio de ultraactividad de la ley. Irretroactividad de la ley, ¿qué tiene que ver? Ya la ley no está vigente, pero es favorable al reo. Y como la finalidad de la pena no es solamente sancionar, sino rehabilitar, reeducar al individuo, convertirlo en un ente positivo de cambio en la sociedad, entonces vamos a aplicarle la sanción que tenía la extinta ley. Esto también tiene una pregunta. Y usted disculpe mi ignorancia, profesora, pero ¿qué significa irretroactividad? Irretroactividad quiere decir no se va a aplicar lo que no estaba vigente, se va a aplicar lo anterior. Esa es la irretroactividad. Se va a aplicar lo anterior, lo que ya no estaba vigente. Voy hacia atrás, voy a ver esa ley hacia atrás. Esa es la irretroactividad de la ley. La ley que no estaba vigente se aplica. ¿Por qué? Porque es la ley favorable al reo. Y la ultraactividad es una ley que ya está, pero no ha entrado en vigencia y se va a aplicar. Por ejemplo, cuando no estaba en vigencia todavía el Código Procesal Penal, se aplicaba la parte donde estaban los principios, los postulados básicos, y se aplicaban las medidas de protección a la víctima. Allí hay una ultraactividad de la ley. ¿Por qué? Porque esa ley va a empezar a regir al futuro y la estamos aplicando ahorita. Y retroactividad de la ley. La ley ya no está vigente y la vamos a aplicar.
Vamos a aplicar lo que contiene. En el tema 3 se habla de la ley penal en el espacio. ¿Qué implica aquí la ley penal en el espacio, el marco conceptual? ¿En qué territorio, en qué lugar se va a aplicar la ley penal? En principio, la ley penal se va a aplicar en aquel lugar donde ella forma parte del derecho positivo. Es decir, el Código Penal panameño usted no se lo puede ir a aplicar allá a Afganistán, ni se lo puede ir a aplicar a Costa Rica. Solo exclusivamente se va a aplicar dentro del territorio panameño. ¿Eso en base a qué? A dos principios. El principio de territorialidad y el principio de defensa. Territorialidad, como su nombre lo implica, lo dice, en el lugar donde se creó la norma penal y donde se va a aplicar. El Código Penal panameño se creó en Panamá para que fuera aplicado al territorio panameño. El de defensa. ¿Por qué el de defensa? Esto tiene que ver con que nuestras leyes, no solamente, yo escucho a las personas, ay, eso le ocurrió a un nacional de los Estados Unidos, ay, 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 no importa que no esté en Estados Unidos, ay, 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 su ley lo protege. No solamente son las leyes norteamericanas, las leyes de todos los países y dentro de eso Panamá. Si a un panameño le ocurre algo en el exterior, está su embajada, sus leyes lo protegen. Está un representante de Panamá y un pedacito de Panamá en ese país que es el territorio de la embajada. Eso es Panamá. Aunque esté alquilando la casa o el apartamento donde está el consulado o está la embajada. Eso pasaba aquí con las bases militares. Por eso nosotros tuvimos, y yo le hablé, las famosas leyes del Canal Sol. Había un gobernador de Panamá en las bases militares. Si ocurría algún problema dentro de las bases, como era territorio norteamericano, se regía por las normas norteamericanas. Principio de territorialidad y principio de defensa. ¿Dónde encuentro eso, profesora? En los artículos del Código Penal que van del 18 al 21. ¿Qué me dice el artículo 18? El artículo 18 es el fundamento legal de lo que les expliqué. Fíjese, la ley penal, si llame con el cursor, se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado. ¿Cuáles son esos lugares sujetos a la jurisdicción del Estado o que se entienden como Estados panameños? Todo lo que están aquí dentro del recuadro rojo. Estos colores no son porque la profesora, la doctora dijo, a ver, ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy pinto el código. No, señor. Para esa gente que anda en Belén con los pastores, esta vieja loca ahora nos pone código con colores. Ponga atención cuando hay colores allí y apréndase eso de memoria. Por ejemplo, el área continental e insular, el mar territorial, plataforma continental, subsuelo, espacio aéreo, las naves, aeronaves panameñas y todo aquello según la norma del derecho internacional que responda a ese concepto. Las embajadas. Ah, que es que la embajada de Panamá está en una choza. No importa si está en una choza, si son 4 hojas de zinc y 2 de cartón. Lo que cubre, el espacio que cubre eso ahí es territorio panameño en ese momento mientras que se está alquilando. Eso era una pregunta. Entonces, acuérdense que las preguntas las vamos a hacer en el periodo a partir de la 1:37. Déjenme terminar el módulo. Anote la pregunta. Aquí tenemos algo interesante en el artículo 19. Fíjese, hay figuras delictivas que si se cometen en perjuicio de Panamá o de panameños,
se va a aplicar la legislación penal panameña. Delitos contra la humanidad, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, contra la salud pública, caso lo que estamos viviendo que está dentro de un signo de interrogación. El virus está, lo que no sabemos con precisión cuál fue la causa. Pobres murciélagos que todos se lo achacaron a ellos. Delitos contra la economía nacional y contra la administración pública. Trata de personas o desaparición forzada de personas. Cuando la víctima es Panamá o los panameños, ante esta figura delictiva, no importa en qué parte del mundo se cometió, se aplica la ley penal panameña. Falsedad de documentos de crédito. Mire, documentos de sello y timbres oficiales de la moneda panameña, moneda de curso legal. Siempre que se hayan introducido estos papeles o la moneda en el territorio nacional. El artículo 20 me habla que también se aplicará la ley penal panameña cuando haya algunos delitos cometidos en el exterior, pero que el resultado final sea aquí. Por ejemplo, produzcan o deban producir el resultado en Panamá. Sean cometidos en perjuicio de los panameños o sus derechos. Sean cometidos por agentes diplomáticos, funcionarios, empleados panameños que no hubieran sido juzgados donde cometieron el delito por la inmunidad diplomática. Lo cometieron en México. Lástima, Margarito, cuando llegue a Panamá, se le va a tener que iniciar un proceso penal. Una autoridad nacional haya negado la extradición de un panameño o de un extranjero que cometió un delito, lo cumple aquí en Panamá. Bien. Se aplicará, fíjese, es importante, y esto lo sigue desarrollando el artículo 21. Esto con respecto a la aplicación de la ley penal en el espacio. En cuanto a la extradición, nosotros tenemos, aunque esto es un tema de derecho internacional, yo solamente lo menciono ligeramente porque tiene que ver con qué, con la aplicación de la ley penal en el espacio. Lo cometió un panameño o lo cometió un extranjero en perjuicio de un panameño y tiene que darse el fenómeno de la extradición. Esto lo voy a dar aquí así rápidamente. Ese aspecto de la extradición implica un traslado, primero que implica cooperación internacional de un país a otro, donde un país debe entregar a otro país a una persona que se le está buscando por haber cometido un delito. Es decir, Panamá está solicitando a Argentina que le entregue a una persona de México o del propio país de Argentina, no de México, porque esa viene en la clasificación que les voy a dar. Le está solicitando que entregue a un argentino, porque ese argentino ha cometido un delito en perjuicio de un panameño. Entra allí todo el andamiaje de la diplomacia internacional. Hay que ver primero si existe un convenio de extradición entre ambos países. Esta es una figura de naturaleza procesal y se desarrolla en el Código Procesal. Hay una clasificación de la extradición activa y pasiva. La activa cuando ese Estado es el que está realizando todo ese trámite, esa solicitud de entrega de la persona que ha incurrido en la comisión de una figura delictiva. Y el pasivo es cuando el Estado solamente sirve de ayuda, de tránsito, de medio para que se entregue a la persona solicitada. En Panamá no hay extradición para los nacionales. Entonces, esto solamente ocurre si es un extranjero que está aquí
en Panamá y están solicitando la extradición para otro país. La aplicación de la ley, ¿y por qué entonces, profesora, nos lo está dando? Porque tiene que ver con la aplicación de la ley penal en el espacio. La aplicación de la ley penal en las personas, que es el último punto, se encuentra, seguimos todavía en el libro primero, en la ley penal en general, título primero, aplicación de la ley penal. Capítulo tercero. Aquí, esto está regido por dos artículos. Artículo 22 y artículo 23. ¿Qué es lo que me dice? Que se aplicará la ley penal sin distinción de personas, con excepción de jefes de estados extranjeros, acuérdense la inmunidad, los agentes diplomáticos que gocen de inmunidad según las convenciones internacionales vigentes en la República de Panamá. Y otro caso previstos en leyes, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla. ¿Cuáles son las figuras delictivas transnacionales imprescriptibles? El título 15. ¿Cuál es ese título 15 del Código Penal panameño, el libro segundo? Delitos contra la humanidad. Y entre ellos la desaparición forzada. Nosotros ponemos aquí y desaparición forzada porque resulta ser que aunque la desaparición forzada es un delito contra la humanidad, el Código Penal panameño la contempla en el libro segundo, en su título segundo, delitos contra la libertad. Capítulo primero dice delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Y el artículo 23 habla de aquel servidor público que goce de prerrogativa funcional. Dice, no impide que la autoridad competente, previo cumplimiento de las formalidades legales, le aplique las sanciones previstas. Profesora, ¿qué es eso de prerrogativa funcional? Ese es cuando un funcionario va, por ejemplo, a representar al país en calidad de diplomático, por ejemplo. Antes de, no les digo en calidad de diplomático, porque hay gente que está haciendo paseo mental y después se confunde. Carlos, que trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo designan como representante de Panamá para ir a brindar un informe sobre la situación de la tortura y tratos crueles en Panamá a Naciones Unidas en Ginebra o a Naciones Unidas en Nueva York. Y como va representando al país, aquí va a llegar a Naciones Unidas de Ginebra, en Suiza, como un embajador plenipotenciario ad honorem. Y ese viaje le va a durar a él 15 días. Durante esos 15 días él tiene inmunidad como un embajador. Esa es la prerrogativa funcional. Bien, jóvenes, con esto hemos dado por concluido nuestro módulo 2, que habla sobre la teoría de la ley penal. Ahora nosotros vamos a abrir a un foro aquí mismo de preguntas sobre todas las dudas que ustedes tienen. Primero me había levantado la mano Andrés y a mí me parece que después fue Carlos, o fue Carlos Correa o Carrillo, uno de los dos, o Castillo, uno de los dos Carlos me parece que me levantó la mano. Empezamos. Andrés. Sí, profesora. Antes, usted había mencionado un tema relacionado con el delito, ¿verdad? Usted mencionó el ejemplo de blanqueo de capital y narcotráfico. Ajá. Ajá. ¿Cómo es la situación cuando se cataloga a un individuo como delincuente? Debido a que usted mencionó la diferencia entre acto ilícito y delito, ¿verdad? De que cuando la persona... Ajá. Perdón. Básicamente cuando uno cataloga a un individuo como delincuente. Bien, muy buena la pregunta. ¿Cuándo será? Primero, vamos con delito
y acción ilícita. La conducta ilícita constituye el delito. Es decir, el delito es un comportamiento humano y ese comportamiento humano va a tener una conducta específica para realizar. Si es homicidio, el comportamiento humano del homicidio, ¿qué será? Matar a una persona. Si es falsificación de documentos, el comportamiento, la conducta de ese comportamiento es alterar alguna escritura pública, el contenido. Se lo pongo de otra forma. El dar clase, el dictar clase es un comportamiento. ¿Cuál sería la acción? Dependiendo de ¿cuál sería la conducta? La acción que realiza el profesor, que va a depender del tipo de clase que va a dar. Si yo voy a dar una clase de preescolar a un niño de prekinder, yo no puedo llegar con la tontería de abran el código penal, fulano, léame el artículo 25, no puedo hacer eso porque el niño todavía está aprendiendo los fonemas, va a empezar a aprender los fonemas y no sabe leer ni escribir. ¿Me estoy explicando? Entonces, mi conducta va a ser de enseñarle los fonemas. Los fonemas es la unión de una consonante con una vocal. Por ejemplo, ma, me, mi, mo, mu. Esa es mi conducta. El comportamiento es de dar clase a preescolar. Soy maestra de preescolar. El comportamiento de dar clase de derecho penal. ¿Cuál sería mi conducta? Enseñarles a ustedes el código penal. Enseñarles a ustedes la dogmática jurídica penal. En el delito, que todos lo llamamos como hecho punible, acto criminoso, es considerado en realidad delito cuando ya ha sido corroborada su existencia. ¿Cuándo se corrobora su existencia? Cuando luego de interponer una acción penal ante el Ministerio Público, se ha realizado todo el proceso de investigación. Esto ha pasado a un juez que ha emitido un fallo. Ya se evidenció que hay un delito. Ahora voy a buscar la responsabilidad penal que la va a determinar el juez. Acción, y por eso es que Mir Puy decía que no debíamos hablar de tipo penal. Debíamos hablar de norma primaria porque era un juicio hipotético, ¿se acuerdan? En la clasificación de la estructura de la norma jurídica, todo se concatena. Por eso que usted tiene que estar estudiando y no está pensando en tontería. Eso es lo que esa es la diferencia. Delincuente, ¿cuándo va a ser delincuente? Cuando se le haya corroborado que Poroto Gordo cometió delito de narcotráfico, entonces pasa a ser delincuente. Mientras Poroto Gordo no se le haya corroborado que incurrió en el delito de narcotráfico, no se le puede hablar de delincuente. Nosotros utilizamos el término delincuente muy a la ligera. Si usted va, por ejemplo, a comprar al mercado. Se utiliza más de que en estereotipos de que la persona tiene tatuajes o cosas así. Exacto. Dice que es un delincuente. Lo que dice Arieli, usted va al mercado, usted va a Merca Panamá y compra, por ejemplo, aguacate. Y cuando usted llega a su casa y usted abre ese aguacate, estaba negro por dentro, podrido, horroroso. No dice, oye, pero este tipo es un maleante, tipo es un delincuente. Mira lo que me vendió, que es lo que está diciendo Arieli. Pero eso, su connotación penal es cuando ya la persona se le ha corroborado su responsabilidad penal en la existencia
en la comisión de un hecho delictivo. En el blanqueo de capitales que nosotros hablamos se requiere un delito precedente, pero en realidad no es que se requiere un delito precedente, sino la realización de una conducta ilícita. La conducta ilícita todavía no hemos determinado que efectivamente usted a través de su conducta cometió la figura delictiva, que era el caso de Carlos. La gente decía, oye, tú sabes, ten pela el ojo con Carlos. Carlos es un capo aquí. Ten mucho cuidado. Él se dedica al narcotráfico y está prestando plata. ¿Se fía? Pero jamás se le había iniciado un proceso penal. Jamás le habían hecho allanamiento. Él no es un delincuente desde el punto de vista legal. Pero usando la explicación de Arielis, todos sabíamos que era un delincuente. El caló panameño es maleante. Ese término usted no lo va a escuchar en otro país. Eso forma parte del caló de nosotros, de un maleante. Y a veces nosotros cometemos o hacemos calificativos que pensamos que es un chiste y está mal. Cuando están los niños pequeños y están, por ejemplo, en una fiestecita, y ahora no hay nada de esa cosa, ahora todo es por Zoom y yo no sé por qué hacen una fiesta por Zoom. Usted está allá cantando el feliz cumpleaños y pues la gente acá velando que está María Victoria repartiendo el dulce al papá, la mamá, la abuela, el tío y usted está acá. ¡Ah! Feliz cumpleaños. Pero bueno, eso es otro, harina de otro costal. Pero están en la piñata los niñitos y vienen los muchachitos, 2 niños, y recogen su bolsita de caramelo. Y viene otro y lo empuja. ¡Dámelo! Y uno se ríe que, ¡ay! Tú eres un maleante. No debemos hacer eso. No debemos hacer eso. Lo hacemos a razón de chacoteo. Pero no debemos hacer eso. Bien. Otra pregunta. ¿Quién fue Carlos Castillo o Yo, profesora. Carlos Correa? A ver, Carlos, dime. Ok, en verdad tengo varias preguntas. Empezamos por la primera. Obviamente, empezamos con la primera. Al respecto de ese mismo tema que estábamos hablando hace un rato, de lo del narcotráfico y el blanqueo de capitales, usted habló de los principios como el juez juzgaría El concurso a de leyes. el Concurso de concurso leyes. mi pregunta es, ¿con qué principio se juzgaría a esta persona si no, o sea, te digo que si se le juzgaba por blanqueo de capitales o por narcotráfico, pero no se le había comprobado que es narcotraficante? O sea, la gente sabe, pero no se le ha comprobado que es narcotraficante. Claro, se le va, fíjense, aquí se le haría, acuérdese lo que yo le dije al principio, a él se le estaba dando seguimiento. Y como se le estaba dando seguimiento a Carlos de que en algo andaba, lo aprende. Todavía no existe una sentencia en firme emitida por ningún juez que diga que Carlos Castillo fue vinculado al delito de narcotráfico. Están las evidencias y lo sentencian. Eso no ha ocurrido. Solamente se le está dando seguimiento. Pero ¿qué pasa? Él cometió una acción ilícita de la cual él recibió un dinero. ¿Cuál fue la acción ilícita? La venta de estupefacientes. Y ese dinero se lo da a Daisy para que ponga su negocio. ¿Qué está haciendo Carlos? Carlos está blanqueando capitales. ¿Qué está haciendo Daisy? Daisy está blanqueando capitales. Y además Carlos ha incurrido en el delito de narcotráfico, concurso de leyes, a través de una acción que se encaja en 2 tipos penales. Puede decir el juez, me voy por el principio de especialidad. Hay una norma que rige
todo lo relacionado al blanqueo de capitales. Me voy por el principio de absorción, dice el juez, porque es que el blanqueo de capitales absorbe ese narcotráfico, porque el narcotráfico es la acción ilícita precedente. No es que se requiere de un delito como tal, porque el delito, y esto va relacionado con la pregunta que hizo Andrés, profesor, entonces diferenciame entre conducta ilícita, delito. El delito es la acción que ya así, la acción ilícita que ya ha sido corroborada, evidenciada. Están las pruebas y el juez dictó sentencia. Entonces, profesora, a la persona, no me acuerdo quién era, entonces a esa persona se le juzgaría a la del A la salón de Daisy, belleza. solo por blanqueo de capitales. Daisy, tú solo eres blanqueo. Ok, ok. Cancelado en el nombre de Jesús, Daisy. Y Tercera, segunda entonces, pregunta. Tú dijiste que tenías varias preguntas. Dime, Arieli. como dice el compañero, si Daisy solamente hizo blanqueo de capitales, entonces Carlos, para justificar el dinero, le da el dinero a Daisy para justificarlo, pero igual está cometiendo dos delitos que no han sido Exacto. comprobados, por eso se dice acto ilícito. Exactamente. Entonces, yo puedo encontrar que ese acto ilícito lo encajo en dos tipos penales. ¿Me explico? Narcotráfico, blanqueo de capitales. El juez puede decir, te voy a sancionar por los dos, ¿qué te parece? Suma la pena. Hay concurso de ley y concurso de delito. Ya va a quedar a criterio del juez. ¿Estamos claros? Tercera pregunta que me ibas a hacer, Carlos, me dijiste que tenías varias. Sí, profesora. Mi segunda pregunta es, con respecto al tema de la ley en el espacio, usted mencionaba los lugares que decía en el área continental, insular, el mar territorial, la plataforma continental, etcétera, etcétera. Si a mí un extranjero me violenta mis derechos, o sea, se comete un delito contra mí en un barco abanderado panameño en aguas internacionales, ahí Ay, ay, Dios regiría, mío, no solo te arrancó el ojo, sino que fue en aguas internacionales. o sea, Ay, ahí me protegen las leyes panameñas, tanto las internacionales o solamente una de las dos. mira, siempre te van a proteger las leyes panameñas. Las leyes panameñas, buenas, malas, regulares, siempre nos van a proteger en todas partes. Cuando nosotros somos ciudadanos panameños. Porque si ya nosotros tenemos 30 años de no vivir en Panamá y estamos viviendo en Singapur, en Estados Unidos, nosotros seguiremos siendo nacionales panameños, pero hemos perdido la ciudadanía. Ojo, la ciudadanía es lo que se pierde, la nacionalidad no. Entonces, ¿qué pasa allí? Como existe, como el delito se dio en aguas internacionales, tenemos que ver lo que dice el derecho internacional al respecto e irnos a los tratados internacionales para ver qué es lo que pasa. Pero ojo, fue en aguas internacionales, pero ese barco es territorio panameño. ¿Se fija? Bien, tercera pregunta. Usted disculpe, pero esas eran mis preguntas bastante... Eso es lo que me gusta, que la gente pregunte. También mencionaba en el artículo 20 de eso mismo, con el tema de la extradición, ¿no? ¿Qué pasa si Panamá no tiene tratado de extradición con No puede, Chile? con Chile, vamos a suponer que no sabemos. No puede solicitar la extradición de la persona que está en Chile. Vamos a decir que no fuera nacional de Chile y está en Chile y no hay tratado de extradición, pide la ayuda a una nación amiga que sí tiene tratado de extradición con Chile para que haga el trámite y sirve de puente. Acuérdense la clasificación de la extradición. La pasiva, ¿no? Exacto.
O sea, por ejemplo, si un argentino cometió un delito aquí en Panamá y se fue a Chile porque Chile no tiene tratado de extradición con Panamá, pero Argentina sí con Chile. Entonces, Bueno, se haría que Argentina le pide a Chile y dele Argentina la nos manda a persona, nosotros. exacto, exacto. Ya, ya. ¿Quién más? Y la quinta pregunta. Y mi última pregunta es, Disculpa, Carlos. Es que yo quería hacer una pregunta con respecto a eso de la extradición, porque la Constitución dice algo como que no habrá extradición por delitos políticos. Creo que es así. Claro, Entonces, claro, por delitos políticos, muy bien. Ese es un punto cuando se sabe que la persona a la que se está solicitando en realidad no realizó un delito común. ¿Qué es el delito común? El delito común es homicidio, narcotráfico, falsificación de documentos, todos los delitos que no tengan que ver con la personalidad jurídica del Estado. Es decir, sedición, está involucrado en un derrocamiento de poder, de un derrocamiento de gobierno, perdón. ¿Me explico? Solamente eso, y eso es para cualquier país. Eso está en los convenios internacionales. o ¿Estamos sea que, claros? Son los delitos políticos. o sea que si nosotros ahorita mismo decidimos, vamos a tumbar el gobierno de Panamá y nos vamos a Chile, que no tiene extradición con Panamá, no nos podrían extraditar, pues, porque tumbamos el Porque gobierno. ese es un delito político, porque es el establecido en los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Pero hay otra cosa. Los delitos políticos tienen dos formas. Uno, que sea aquellos que atañen directamente contra la personalidad jurídica del Estado. Y otro es que la persona es contraria al gobierno de turno y le forma una figura delictiva que no cometió. Por ejemplo, Carlos es el presidente del país, Carlos Castillo, pero resulta que Carlos Correa es disidente político de Carlos Castillo. Él tiene otro grupo político que promulga un sistema de gobierno distinto. Y resulta que Carlos Correa está teniendo seguidores. Y Carlos Correa trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde María Fernanda Tovar es la ministra. Y María Fernanda Tovar la nombran de ministra porque era amiga de Carlos. De Carlos Castillo, estudiaron juntos la carrera de Derecho. Y Carlos Castillo le dice a María Fernanda, ven acá. ¿Quién te nombró aquí? Tú. Perfecto. ¿A quién le debe este puesto? A ti, oye. Muy bien. Usted tiene ahí un funcionario que se llama Carlos Correa. Este hombre me está haciendo a mí un ground fuerte. Vamos a dejarlo fuera de circulación. ¿Cómo lo podemos dejar fuera de circulación? ¿A qué se dedica él en el ministerio? Oye, pero es que Carlos es aquí un asistente con mucha experiencia. Y él por esa excelencia que tiene y ese nivel de confianza que le tengo, maneja la caja menuda. Perfecto. ¿Y quién tiene que firmar? Bueno, en realidad puede firmar él o yo, pero yo le tengo señalado que solo voy a firmar yo los cheques de caja menuda. Caja menuda se le llama a esa cantidad pequeña de dinero que se utiliza para hacer necesidades rápidas de una institución, de un lugar. Y ella viene y le dice, venga acá, Carlos, mire, me han invitado a dictar una conferencia en el exterior y tengo que hacer el viaje. Así que, por favor, yo no voy a dejar a nadie más que usted para que firme. Y se lo dice de boca. Pero como Carlos sabe que es el asistente de confianza de María Fernanda, que es la ministra, dice, como no, señora ministra, sin saber que ella ha hablado con Carlos Castillo para ponerle una trampa. Ella se va, surge algo, es profeso, él firma el cheque. Y cuando viene,
María Fernanda se engendra en Pantera y le dice, ¿quién le dijo a usted que firmara ese cheque? Y fueron varios cheques los que usted firmó. Pero oiga, usted me dio las indicaciones. No. Usted entendió mal. Usted entendió mal. Y mire, ya aquí se ha hecho un total de $10,000 o de $7,000. Y se le inicia un proceso. Entonces, Gisare, que más o menos había escuchado todo lo que estaba pasando, le pone sobre aviso a Carlos. Y Carlos sale del país y llega a Ecuador. Pero ya no está su tocayo en el poder. Entonces, ¿cómo se llamaba el presidente? Un presidente de Ecuador. Rafael Correa. Rafael Correa. Y yo le cambié el nombre, Carlos Correa. Bien, que ahora está en Bélgica y quiere regresar para Ecuador. Bueno, entonces Gisare lo pone sobre aviso y Carlos viaja a Ecuador. Además, es voz populi en Panamá que Carlos Correa era disidente político de Carlos Castillo, porque participó de grandes concentraciones políticas en contra de Carlos Castillo. ¿Se fija? Ese es un delito político. ¿Por qué? Porque se ha fraguado un delito común que tenía de trasfondo un delito, una naturaleza política. Delito político hay de dos clases, son los que les acabo de explicar. Siguiente pregunta. ¿Quién más quiere preguntar? No puede ser que son aquí 4 personas nada más, no puede ser eso. Ah, profe, la última pregunta. La última pregunta que se le había olvidado a Carlos. Dime, Carlos. Sobre la ley en las personas que explicó, ¿a qué se refiere con la impunidad y qué contempla, o sea, toda la impunidad? Inmunidad. Sí, Sí, profesora, ajá. yo quería hacer esa misma pregunta, porque, o sea, en el artículo 23 usted dice como que la prerrogativa funcional, o sea, como un puesto de un servidor público, Acuérdate que no le impide una autoridad competente, o sea, no le impide que la autoridad haga su función. Acuérdense lo que les dije que era prerrogativa funcional. Es una inmunidad momentánea que tiene una persona que está representando un país. Gisare va a Naciones Unidas, Nueva York, a dar un informe de cuál es la situación con respecto a la tortura y tratos crueles. ¿Qué pasa en Panamá sobre eso? Y ella ha sido designada como representante de Panamá por trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella va a representar a Panamá. Y ese tiempo de ese Congreso Internacional donde todos los países de América o del mundo van a presentar un informe, dura 15 días. Como ella va representando a Panamá, ella le tienen que dar una nota y la designan embajadora plenipotenciaria ad honorem de Panamá para representar el país, rindiendo el informe de país sobre tortura y tratos crueles. Eso se llama prerrogativa funcional, que por esos 15 días ella va a tener inmunidad diplomática, pero esa inmunidad no es igual a la inmunidad de un embajador o de un diplomático, en otros términos, que es por los 5 años que dura el periodo presidencial. ¿Me expliqué? Profe, una pregunta. ¿Y Sí, profesor. qué comprende esa impunidad, pues? O sea, A ver, yo soy, ¿impunidad o tengo inmunidad? y tengo inmunidad. Ajá. Y entonces, ¿qué? Mira, O sea, aquí hay una libramente puedo hacer lo que me da confusión la con gana. inmunidad. Mira, aquí hay una confusión con el término inmunidad. Inmunidad no quiere decir que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana mientras yo soy un diplomático o miembro de la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de un país, en términos generales. No. La inmunidad en realidad es una protección
para que la persona pueda ejercer con tranquilidad sus funciones, que si tiene que actuar en contra o en perjuicio de alguien para defender los intereses de su país o de su comunidad, no le puedan hacer un daño, no le puedan iniciar un daño, es algo coloquial, no le puedan iniciar un proceso por cumplir con sus funciones. ¿Me estoy explicando? Más o Como la menos, ¿Qué dime. autoridad, piensas? Ah, no, no. es como la autoridad que se le da, es como la autoridad que se le da a alguien que por lo menos firme este contrato o este pacto, o sea, cosas así. Es como la autoridad que tú le das a alguien. O sea, ahí se le está dando El permiso. el gobierno Permiso. o el Estado, lo que, como lo quieres llamar, le está dando el permiso a Gisare de que va y representa a Panamá a tal país. Exacto, exactamente. Por el tiempo que dure el gobierno. O sea, una Entonces pregunta, no o me la sea, anden molestando porque ella es embajadora. Pero si resulta que Gisare mató a una persona, hay que levantarle la inmunidad. Eso no es patente de corso para que incurran en delito. Por eso que dice que la autoridad, o sea, no le impide, su prerrogativa funcional no le impide que la autoridad haga cumplir su ley penal. Ajá. Exacto, dice que se aplicará las sanciones previstas en la ley. En la ley. Entonces aquí la gente piensa, yo soy diputado o yo soy embajador y yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. No, no es verdad. No es verdad. Si usted condujo su vehículo a motor bajo los estados, bajo los efectos de una droga, lástima, Margarito, señor diputado, véngase que vamos a prisión. ¿Me expliqué? Fue como el caso del diputado Arquesio. Bueno, Digo, en cierto punto, pues que el ser diputado no lo, como que no lo exonera claro, de se tener le que rendir inició, se le cuentas. llevó a cabo su proceso. Exacto, se le llevó a cabo su proceso, sí, es cierto. Se le llevó a cabo su proceso. Que nos gustó o no nos gustó el resultado, esos son otros 500 pesos, pero se le levanta la inmunidad porque usted cometió, se presume que usted cometió, se le levanta la inmunidad para poderlo investigar. Para poderlo investigar. ¿Qué otra pregunta? ¿Todo está claro? Profe, no, yo preguntaba aquella vez del delito y demás, porque yo recuerdo muy puntualmente esa manifestación que hubo en la asamblea de parte de la diputada Harding y las diferencias que tenía con el diputado Bolota, que hizo sus manifestaciones gritadas, ¿verdad? Entonces le decía, tú eres un delincuente por haber pegado a una mujer, ¿verdad? No sabía, ahora que usted me explica, no se ha demostrado, no se le llevó un proceso, o no tengo conocimiento, pero no se le reconoció que cometió el delito, ¿verdad? Entonces Lo ella que ahora pasa, mismo, sí, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos. Ahora, toda persona, ¿no? Toda persona, pero principalmente el abogado. Estos son diferencias en términos que solamente un abogado y sobre todo un abogado penalista. Hay que tener cuidado con lo que estamos hablando, porque todo lo que hablamos o hacemos tiene connotaciones legales. A veces pensamos, nadie se va a dar cuenta, no es del todo cierto, porque puede ser que yo haya hecho algo y nadie se dio cuenta, pero yo cambio mi actuar delictivo a otra cosa y eso está relacionado. Los delincuentes siempre, los delitos que llevan a cabo están relacionados. Y de una cosa me va a saltar lo anterior que yo pensaba que me había librado. Y hay personas que no quitan el dedo del renglón. ¿Ves? ¿Otra pregunta?
No, profesora, yo tenía que, con lo que dijo el compañero, de hecho, el diputado Salazar presentó una querella por difamación contra las diputadas Claro, Hardy, claro. ¿Por qué? Porque me porque él no estás, es un delincuente, no se le comprobó que él fuera un delincuente. exacto, me estás diciendo algo que tú no me vas a poder corroborar. Por ejemplo, yo vengo y empujo a Lismarí, y se dio un golpetazo contra la pared. Pero resulta que ese golpetazo contra la pared no le dejó moretones, no le ocasionó una incapacidad mínima de 30 días para que fuera a la esfera penal y queda solo en la esfera administrativa y vamos para el juez de paz. No me pueden decir delincuente. Tuvimos simple y sencillamente un altercado. Se cometió una falta, un altercado, a lo mejor en que ella me dijo gorda y yo me exalté. ¿Se fija? No me puede decir, cometiste un delito, fue una delincuente. No, no. Profe, eso Ahora, le pasó. recuerde algo, jóvenes. Aquí estamos dentro de un laboratorio de ideas. La vida real, hay otros ingredientes y en un acaloramiento apasionado de una discusión, cuando esa boca se abre, la gente empieza a hablar ponchera y media y a hacer cuanta cosa que después nos genera en responsabilidades. ¿Se vio el ejemplo que pasó aquí? Fíjese, estaba exponiendo a Andrés, vamos a analizarlo. Hay una transparencia pornográfica. Nos quedamos en shock. Uno dice primero, no, Andrés estaba exponiendo a Andrés. Ah, no, es el grupo. María Fernanda salió brava. Fue a María Fernanda. ¿Qué pasa con María Fernanda? No estaba en su casa, iba rumbo a hacerse una prueba. Ah, no, es que yo vi que María Victoria se estaba riendo. María Victoria fue, fíjese, el escenario, ¿se fija? Y no, y lo que pasa es que María Victoria le dio risa a lo que estaba pasando. Todos reaccionamos en una forma ante una situación determinada. Nosotros podemos aquí hablar muchas cosas desde el punto de vista de la teoría, pero cuando es la realidad, si hay un terremoto ahorita, puede ser que alguien diga, oye, ¿qué es lo que está pasando? La cámara se está como moviendo esto. Su profesora, ¿qué va a hacer? Tira micrófono y sale corriendo. Pienso yo que eso, o a lo mejor no me doy cuenta y sigo dando clase. No sabemos en realidad cómo vamos a reaccionar ante las cosas. Pero si nosotros podemos tener el control de la situación, hay que tener cuidado cómo nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Profesora, disculpe, es que ya son las 2. Bien, bien, jóvenes. Entonces, Dios los bendiga. Saben que los quiero mucho, independientemente de que fue con ustedes que pasó el incidente. Yo los quiero mucho. Soy su profesora. Oro por ustedes, aunque algunos no me crean. Dios los bendiga ricamente. Recuerde el viernes que tiene la actividad, que mandar el mismo viernes su evaluación sumativa. Y nos vemos la próxima clase, que sería ya la próxima semana, si no hay tsunami, terremoto, fin de mundo. Dios los bendiga ricamente y esto lo voy a tener colgado en el transcurso de la tarde. Los quiero, muchachos. Bye. Gracias, Ah, profe. profesora. Igual, Igual, profe.